Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas. Gracias por estar atendiendo al llamado a esta conferencia virtual sobre el caso del médico Jerry Estrada Ruiz, quien actualmente es preso político en Nicaragua. Nos acompañan en esta ocasión doña Rosa Ruiz, quien es madre de familia y madre de Jerry Estrada y representante de la familia Estrada Ruiz, Claudia Pineda de la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua, y don Gonzalo Carrión del colectivo Nicaragua Nunca Más. Esta conferencia de prensa es para denunciar, visibilizar y actualizar las violaciones a los derechos humanos de Jerry Estrada Ruiz, el joven médico nicaragüense y costarricense preso político. Hoy nos convoca la urgencia de la justicia, nos unimos como familia, como organizaciones de derechos humanos y sociedad civil para exigir la libertad y el respeto a los derechos humanos de Jerry Estrada Ruiz, víctima de criminalización por motivos políticos. Quiero darle la palabra a doña Rosa. Adelante, doña Rosa. Distintos lugares. Bueno, como ya soy conocida, soy la mamá del doctor Jerry Gustavo Estrada Ruiz, actualmente encarcelado en las cárceles de Nicaragua, en las cárceles del gobierno Murillo Ortega, encarcelado injustamente desde el día 1 de su detención. He denunciado, he alzado mi voz, he acudido al mundo entero, ¿verdad? Y gracias a ese gran esfuerzo, aunque no fue la mejor manera en que me fue mostrado mi hijo, pero por lo menos lo vi con vida. Escuché su voz y pude ver su físico, sus ojos, su rostro, sus gestos, y por ende una madre conoce a su hijo, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues hice más denuncias acerca de lo que vi, y a consecuencia de esas denuncias, de haber hecho público que en las mismas fotos y videos que publicaron ellos en el sistema penitenciario, pues habían evidencias todavía en el rostro de mi hijo de los golpes en su cara, ¿verdad? Después que vieron esas denuncias, mi hija fue llamada al Ministerio del Interior en Managua junto a la novia de él. Fueron llevadas ya casi por la noche, donde a mi hija le mostraron fotos donde actualmente mi hijo ahora está en litera, está en una celda con 5 presos políticos más. Entonces son 6 lo que hay en una celda. Sí está en una litera y tiene colchón. Bueno, no sé si después que posa para la foto mi hijo, pues le quitarán eso, no lo sé. Pero pues le mostraron esa foto y con la paquetería. Eh, ya el día 14 había tenido visita, le permitieron, después de que lo presentaron, le permitieron la visita a la novia, ¿verdad? Solo a la novia le permitieron la visita. Primero habían dicho que el día sábado 13 llamaron a mi hija que le iban a permitir verlo, pero como una parte de una tortura, lo considero yo, se lo dijeron a mediodía que tenía visita permitida el día domingo, y luego el mismo sábado 13 por la tarde la llamaron y le dijeron que se había cancelado poniéndole argumentos, y pues no fue mi hija. El día 14 fue la novia a verlo, yo le envié su paquetería, ¿verdad? Y luego el día 15 llevadas a Managua, las entrevistaron por separado, donde a mi hija le dijeron de que hablara conmigo y que me hiciera saber que la situación tenía que cambiar, que yo tenía que dejar de estar denunciando que mi hijo había sido torturado, que a mi hijo se le observaba esto y lo otro en su rostro, ¿verdad? Para que las cosas cambiaran, y que le dijeron a ella para que vos también puedas ver a tu hermano, le dijeron, y puedas llevarle su paquetería. Entonces la situación tiene que cambiar, pero que yo debía callar. Lógicamente mi hija, cuando regresaron por la noche, ella conversó conmigo al día siguiente y me dijo pues de que
se tenía que detener eso. Entonces yo le dije, a ver, puedo detenerme de hablar del tema de tortura, pero de demandar la liberación de mi hijo, no, eso no lo puedo hacer jamás. Entonces, pues, habían emociones encontradas, desde ahí, pues, ya había una tortura, mi hija lloraba y de todo. Eso fue lunes, amanecer, martes, que nosotros hablamos, estamos hablando del día 16, martes 16. Lo asombroso es que la novia de mi hijo, pues, tenía algunas cosas, ¿verdad?, ahí en la casa, porque a raíz de la detención de él, pues, él se había pasado a acompañarse con mi hija. Pero pues ella se retiró de la casa, se retiró hacia su casita, pero de inmediato empezaron a llegar hombres de civil a decirle a mi hija de que tenía que salir, que tenía hasta la medianoche eh, el martes recibió llamadas, ¿verdad? Indicándole que tenía que salir de la casa y del país. Eh, Eso empezó y luego el miércoles se agudizó completamente. Desde el martes empezó ese calvario de que estaban llegando hombres de civil, pasando patrulla, pasaban diciéndole en moto, sin placa de civil, diciéndole que tenía que ir, que tenía que salir, que lo que querían era que saliera y que se tenía que ir. Entonces ella siempre mantuvo una firmeza diciéndole que ella no iba a dar un paso hacia adelante de la casa donde vivíamos, porque ella no tenía por qué irse y que si ellos como institución querían que ella saliera, pues que la fueran a dejar donde ellos querían que se fuera. Al ver la resistencia de ella el día martes, ¿verdad? Que estaba en esa situación, el día miércoles se presentó un hombre en moto de civil de nombre Mario, diciéndole que tenía que salir. Igual le volvió a expresar ella lo mismo, que ella no daba un paso para afuera y que si ellos querían que se fuera para donde fuera, pues que fueran ellos los que llegaran y pues la subieran con su hija y su hermanito menor de 14 años y que lo fueran a dejar, si ellos decían que a la frontera de Costa Rica o donde fuera, pues que lo fueran a dejar. Efectivamente, recibió una llamada ese tal Mario y empezó a hablar y le dijo de que sí, que se alistara, que la iban a ir a dejar junto con su niña y su hermano, ¿verdad? Que más o menos en una hora, 20 minutos, hora y media iban a llegar. Y se retiró, pero no tardó mucho, tal vez aproximadamente una media hora. Regresó, pero le hizo una llamada. Cerca de la casa donde vivían mis hijos hay una cancha y le dijo que saliera y que si podía ir a esa cancha. Entonces mi hija le dijo, mira Alex, si es que me van a meter presa, decímelo, para por lo menos abrazar a mi hija y a mi hermano, porque yo miedo realmente ya no tengo. Entonces él le dijo, dice por teléfono que no se preocupara, que no le iba a pasar nada, que saliera y es más que llevara a su niña. Lógicamente ella agarró su niña, mi hijo menor se quedó adentro y fue al sitio. Cuando llegó al sitio, el hombre, este Mario, le dijo de que ya no la iban a ir a dejar hasta la frontera, que la dejarían en Rivas y que de ahí en Rivas ella tenía que irse en un vehículo. Entonces ella le expresó que ella nunca había viajado, que no conocía ninguna de esas zonas para ella desplazarse. Entonces hizo una llamada y le dijo a otro oficial que está del otro lado del teléfono que estaba con ella y que ella decía que no tenía dinero y que tampoco conocía para desplazarse. Entonces, y él le dijo, porque el otro policía que está detrás del teléfono, porque el teléfono de Mario estaba con volumen alto. Entonces ella bien escuchó cuando el hombre le dijo, ¿y con cuánto llegará? Entonces él le dijo, sin que ella le dijera nada, él le dijo, dice ella que con $1,500. Hablaron de dinero cuando mi hija en ningún momento le dijo cuánto podía gastar, porque mi hija no sabe cuánto se puede gastar en un desplazamiento desde León hasta Costa Rica o hasta Honduras o hasta El Salvador.
Ella desconoce porque ellos nunca han viajado, viajaron pequeños bajo mi poder. Dice que ella lo quedó viendo cuando él habló de $1,500. Entonces cortaron y siguió hablando y le dijo que pues que se tenía que ir porque esa era la orden que había y que eso es lo que querían. En eso le entró otra llamada, igual de un oficial de policía, el cual estaba completamente alterado, entre comillas, y lo regañó a este Mario y le dijo un poco de insultos y que saliera de la zona. Se retiró y entonces ella le dijo, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Andate para tu casa, ahí vienen más tarde por vos. Ella se retiró a casa y me dijo, mamá, yo creo que pues no va a pasar nada. Yo me quedé, pero habían transcurrido tal vez unos 20 minutos cuando me llama y me dice, mamá, ahí está la patrulla en la esquina. En lo que estoy conversando con ella, una camioneta blanca, placa Managua, con policías adentro, también pasaba por el frente de la casa donde mis hijos estaban viviendo. Y a partir de ese momento que estamos hablando, que probablemente era mediodía, hora Nicaragua, porque acá eran las 2 de la tarde, empezó a llegar hombres de civil de uno en uno entre un lapso de cada 40 minutos con una patrulla de policía. Se quitaba esa patrulla de policía con hombres de civil, que pueden ser policías de civil o bien pueden ser paramilitares, que sabemos que ya fueron legalizados por el gobierno Murillo Ortega. Entonces, habían de ambos en la patrulla, y luego se retiraba la patrulla, aparecía una camioneta color gris. Tengo la placa de esa camioneta con hombres de civil y policías también, que estaban allí, pero siempre era constante, cada 40 minutos, ese hombre de civil. Eran distintos los que pasaban y le pasaban diciendo a ella que debía salir. O sea, fue sometida de forma brutal, de forma tan criminal, la represión, el hostigamiento contra mi hija y mi hijo menor. Tanto que eso yo lo estuve viviendo minuto a minuto con ellos cuando pasaba este sujeto constantemente con esa amenaza que debía de salir. Pasó uno que le dijo que tenía que salir sí o sí antes de la medianoche y que si no lo hacía, llegarían a sacarla en caliente, con ese término, en caliente. Mi hija siempre hablando conmigo, pero ya mi hija estaba sometida a pánico, mi hija estaba en shock. Mi hijo menor de 14 años, pues yo le hacía algunas preguntas para ver su estado emocional. Tampoco quería hablar mucho porque estaba viviendo lo mismo y pues estábamos en una encrucijada, ¿verdad? De qué hacer porque mi hija tiene una niña pequeña, una niña de 5 años que también estaba viviendo de forma inocente ese asedio, esa represión contra personas inocentes que no han cometido ningún delito. Entonces, siguieron, llegó, cayó la noche, ni la lluvia los detenía para que pasaran cada 40 minutos, estarle diciendo que debía salir. Siempre apostada, patrulla, y camioneta particular, ¿verdad? De Managua, Chinandega, pasando a un costado de la casa. Hubieron momentos en que se aparcaron meramente recostado al lindero de donde está ubicada la casa que vivían mis hijos. Hay un palo de limón ahí. Debido a eso, estaba llegando la noche, mi hija no hallaba qué hacer y estábamos ahí, pues porque como digo, ella tiene su niña, y la niña tiene su papá, pues, ¿verdad? Y en todo caso hay que consultar con él para ver qué es lo que se debe hacer, ¿verdad? Porque no se está tratando de separar al uno del otro, porque la niña ha crecido con el amor de ambos. Pero a última hora, mi corazón de madre me instruyó y le dije a mi hija, cálmate por favor,
para que hablemos. Y creo que yo conozco qué tipo de personas son, quienes están dirigiendo esto y la capacidad para matar. Así lo hablo. La capacidad para matar que tienen no tiene con qué palabra describirse. Para causar daño, dolor, no, no miden, no tienen sentimientos. Entonces yo le dije, yo conozco muy bien y creo que tenés que tomar la decisión de salir. Y así fue. Mi familia, mis hijos, una niña de 5 años, un menor de 14 años, con ella, fueron obligados a desplazarse de la casa donde ellos vivían, con lluvia, porque estaba una lluvia inclemente a esa hora. Pero Jehová Dios abrió el camino y hubo un momento en que los durmió, los espantó, no sé, pero le dio la puerta a mi hija para que saliera a resguardarse, a desplazarse del lugar donde ha vivido por muchos años, junto con mis hijos. Y debido a todo eso, por otro lado, yo he dicho siempre que más vale tener amistades que plata. Desde fuente de la Policía Nacional de León me llegó la información que había orden de captura para mi hija, mi hijo menor, que es Hugo Julián Estrada Ruiz, de 14 años. Eso es un crimen. ¿Cómo van a girar orden de captura contra un niño de 14 años que ni siquiera sale a ponerse a una esquina de la calle, ni a jugar pelota a la patada en la calle como normalmente lo suelen hacer los niños en la ciudad de León? Mi hijo ni eso hace. ¿Cómo van a girar orden de captura contra un niño que solamente se dedica a ir a su colegio? Eso es un crimen. Y al tener esa información, yo no quise decirle a mi hija que ya estaba manejando, que estaba girada esa orden de captura para ella y para su hermano. Entonces le dije que era hora de tomar decisión. Incluso le dije, ellos van a entrar, al ver tu resistencia, a ellos no les va a importar, van a entrar, te van a golpear. Van a golpear a Hugo, van a golpear a tu niña. Esos no tienen escrúpulos. Entonces, eso probablemente la hizo reflexionar y tomó la decisión. Y como repito, Jehová Dios me le abrió el camino y salió. Y me lo demuestra que Dios abrió el camino, porque después que ella salió, llegó la patrulla, una camioneta civil gris, placa chinandega. Se apostó en el poste de luz y ahí permaneció todita la noche, bajo lluvia, hasta las 8 de la mañana que se retiraron. Pero luego llegaron de nuevo los civiles, en la patrulla, la camioneta gris se retiró, aparecieron los de civil motorizados buscándola. Hubo un momento pues en que la señora a la que se había buscado para que cuidara la casa, ¿verdad? Y sin decirle nada a ella de lo que estaba pasando, ellos le dijeron lo mismo, que le dijeran que saliera. Según ellos, mi hija estaba dentro todavía, que saliera y que buscara cómo irse, porque no la querían ver ahí, que tenía que salir de ahí. Entonces, hubo un momento en que ella le dijo que ella ya no estaba ahí, que ella había salido. Eso demostró que Dios abrió el camino, los durmió, los cegó, no se dieron cuenta, no la vieron salir, porque a ella lo que más la horroriza era salir y que ellos la agarraran en la calle. La horrorizaba, ¿verdad? Eso, porque pues es lo que siempre se ha visto. Nunca entraron a la casa, nunca pasaron del portón. Pero yo pienso y considero que no lo hacían porque saben ellos que ella tiene nacionalidad costarricense y que ya tienen un costarricense encerrado injustamente y sin ningún delito. Así de claro. Entonces, a todo eso fue sometida mi hija, con mi hijo menor, mi nieta,
que no es, y por eso hago la denuncia pública, porque eso es un crimen, más donde hay menores sometidos a semejante daños grotescos, psicológicos y emocionales, porque hay una gran afectación. Y cómo está mi hija, que siendo una mujer adulta de 27 años, esa mujer está que no encuentra camino, no hay orientación clara para ella. ¿Cómo estará mi hijo de 14 años? La niña no lo expresa, pero la niña lo percibe. Entonces, eso es un crimen. Ya con esto, mi hijo, ese día 14, el día 15, le dijeron a ella que mi hijo quedaba suspendido con visita y con paquetería. Pero creo que más que todo se lo dijo a ella para que estuviera clara que ella no iba a tener ese derecho de ver a su hermano. Porque desde el inicio a quien le brindaron la oportunidad de verlo fue a la novia, no a su hermana. Y en Nicaragua, para mí, en Nicaragua, la representante de mi hijo es su hermana. Y en el exterior o aquí, fuera del país de Nicaragua, soy yo su mamá. Y entonces a mi hija se le negaron todos los derechos para que pudiera ver a su hermano. Entonces le expresaron ese castigo. Entonces para mí mi hijo vuelve a estar en desaparición forzada porque mi hija hasta este día no lo pudo ver y no lo podrá ver porque mi hija ya fue forzada a un desplazamiento. Tantito ella se acercara a cualquier institución policial, a mi hija se la levantan. Y ahora ni sabes quién te levanta, porque ahora la institución policial que antes era limitada solo a operar con vehículos con distintivos que se sabe y se reconoce que son policías, hoy utilizan, desde 2018, utilizan vehículos particulares con placas particulares. Entonces, hoy te levanta un vehículo y bien, gracias, no puedes decir directamente con todas las siglas y las letras escritas fue la policía porque ellos andan en vehículos particulares, con placas particulares y andan de civil. Y antes yo recuerdo que la única que caminaba de ropa civil era la seguridad del Estado. Era la única que estaba facultada para andar de civil. No un cuerpo castrense como el ejército, no un cuerpo policial como la policía. Entonces, hoy no sabes, entonces mi hija está súper espantada. Esto es grave lo que le ha pasado a mi familia. Hoy puedo decir que mi hijo está solo, allí en Nicaragua. Está solo porque no hay acceso a que mi familia, para mí mi familia son yo y mis hijos. Y el hecho de que su hermana no haya podido verlo y no pueda verlo, eso dice mi hijo está solo en Nicaragua. Solamente yo soy su voz desde aquí. Entonces, tengo que seguir elevando la voz porque hoy todo mi núcleo familiar sufre. Sufre desplazamiento forzado, encarcelamiento y acusaciones prefabricadas. Porque a Jerry le están poniendo terrorismo del 2018. Jerry ya tiene una amnistía. Nunca cayó preso, pero estaba dentro del grupo de estudiantes de León. Hoy, y lo voy a hacer público, porque tiene que saberse porque no hay nada que ocultar. A Jerry, a la par de terrorismo, me le están poniendo una acusación fabricada de, de divulgación de pornografía infantil. Esa es la otra acusación que le están poniendo a mi hijo, donde están pidiendo 26 años de cárcel para él. 26 años que no tiene por qué cargar en ningún momento. Porque si permitieran que los derechos humanos internacionales, la OEA y todos los organismos que pudieran entrar a Nicaragua e hicieran un proceso de búsqueda de información sobre mi hijo, no van a encontrar nada. Lo que van a encontrar es la visión de un muchacho
honesto, respetuoso y de familia, y un estudiante que cumplió a cabalidad con todas sus labores estudiantiles y a la fecha que se graduó y lo llegaron a detener a un lugar donde él estaba cumpliendo un, un, un requisito como es el internado médico y sin goce de un salario. Entonces, tengo que seguir elevando esa voz porque mi familia completamente ha sido dañada, está desintegrada, porque unos estamos por un lado, yo por un lado, otro por otro lado y mi hijo encarcelado. Entonces, es necesario que se sepa y le hago un llamado nuevamente al Estado costarricense que se pronuncie, porque yo como madre no he podido ver un pronunciamiento público de Costa Rica como Estado que pida que todo el pueblo costarricense y yo como madre podamos ver que está eh, exhortando al Estado de Nicaragua. No lo he podido ver, mas sí lo hizo Estados Unidos, donde mi hijo no es americano. Entonces yo le pido a Costa Rica que se pronuncie y que ponga todos sus empeños y sus oficios, porque es un costarricense, sea que no haya vivido su vida entera en Costa Rica, pero nació y creció hasta los 6 años ahí, que por asuntos migratorios, por ser yo de Nicaragua, yo jalé a mis hijos a mi tierra, pero ellos son costarricenses. Entonces le pido al Estado de Costa Rica que se pronuncie, que no siga callado. Yo necesito ver que está diciendo, aquí estoy. Eso quiero ver yo, eso quiero escuchar. Y Estados Unidos igual, le pido al Departamento de Estado que siga trabajando, ya que he escuchado mi voz y que me permitió poder ver a mi hijo, aunque sea en un video, aunque sea en una transmisión en foto, pero lo logró, lo pude ver. Entonces le pido también que siga, pero igual quiero exhortar a un tercer país a que se pronuncie y que me ayude y que demande la libertad de mi hijo. Y se lo pido al presidente Nayib Bukele de El Salvador. Y si hay otro país que me diga, yo estoy aquí para hacerlo, que lo haga. Porque yo le juro ante Dios que mi hijo no es un criminal, no es un delincuente, es un médico criado por una madre soltera, una mujer que se dedicó a trabajar día y noche para sacar adelante a su familia. Y no es justo. No es justo que mi hijo esté ahí pagando por algo que él no ha cometido, porque vuelvo a decir, protestar no es un delito de ningún ciudadano. En el país que estés es un derecho de protestar, porque está otorgado en cada constitución política. Son los gobiernos los que tienen que buscar la vía pacífica para negociar y buscarle salida al problema o a la demanda que plantean los ciudadanos. Porque que no se les olvide, en los países democráticos los gobiernos son puestos por el pueblo, por los ciudadanos. En el caso de mi país no, estamos claros que no. En el caso de mi país sabemos cómo han llegado al poder y cómo y por qué se sostienen en el poder ahora. Entonces, yo les pido al mundo entero que intercedan y sé el riesgo que estoy corriendo, porque mi hijo está dentro. ¿Qué me le van a hacer? No lo sé, pero sé que ya tienen una responsabilidad señalada. Está dicho que deben de respetar su vida y su integridad física. Y le digo al gobierno de Nicaragua, si mi hijo es un estorbo, que no lo acusen porque ya nadie le cree. Nadie les cree. No lo acusen, que se lo entreguen al Departamento de Estado de Estados Unidos o que se lo entreguen a Costa Rica. Y ya estuvo. Y yo me quito de aquí, pero mientras tengan algo que es mío y que solo a mí me cuesta, no me van a callar. Pase lo que pase, de alguna manera me lo tendrán que entregar. Vivo o muerto, pero me lo van a entregar. De una de las dos maneras, y ellos sabrán cuál más le conviene. Porque yo no me voy a callar, que lo tengan claro.
no me van a callar. Mi voz seguirá alzada pidiendo la libertad de mi hijo. Muchas gracias, doña Rosa. Toda nuestra solidaridad en esta situación. Su hijo preso, torturado y ahora también sus otros hijos en un desplazamiento forzado interno. Para continuar con esta conferencia, quiero darle la palabra a Claudia Pineda. Adelante, Claudia. Muchas gracias. Buenos días. La Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria está acompañando el caso del doctor Jerry Gustavo Estrada Ruiz, un médico de 30 años con doble nacionalidad costarricense y nicaragüense, que fue detenido el 13 de agosto del 2025 en el Hospital Amistad, Japón, Nicaragua, en el marco de redadas que dejaron solo en ese mes a más de 30 personas detenidas. Desde esa fecha hasta el 3 de septiembre permaneció en desaparición forzada por 21 días sin que su familia supiera dónde estaba ni tuviera acceso a él. Tras las visitas permitidas, como nos comentaba doña Rosa, bajo condiciones de hostigamiento, actualmente podría haber una nueva desaparición forzada en curso debido al hecho de que sus familiares inmediatos han tenido que huir. Hemos encontrado muchas irregularidades en el proceso legal. El sistema de justicia no ha puesto a disposición el expediente procesal de Jerry. El sistema de expedientes no refleja el proceso, lo que impide conocer cargos formales y actuaciones. Se le imputa, según declaraciones oficiales difundidas, delitos por hechos del 2018 que ya fueron archivados o amnistiados, lo que implica que estaría siendo juzgado 2 veces por un mismo delito. El Estado ha difundido en medios estatales oficiales y oficialistas imágenes y declaraciones que estigmatizan a Jerry como golpista antes de cualquier sentencia condenatoria, lo que vulnera su presunción de inocencia. Hay manipulación informativa y contaminación del proceso. No ha tenido asistencia legal ni se ha garantizado su derecho a defensa técnica, lo cual anula la mínima garantía de un proceso justo. No se han cumplido garantías de independencia e imparcialidad judicial que exige un juicio justo, además de la instrumentación del aparato judicial como herramienta de represión, según está documentado en informes de organizaciones internacionales sobre Nicaragua. La privación de libertad ocurrió en el contexto de redadas masivas por motivos políticos y tras la detención las autoridades negaron su paradero durante semanas. Esto se califica como una detención arbitraria y desaparición forzada. El Estado, además, no presentó ninguna orden judicial ni notificación a familiares y, como ya mencionamos, no ha tenido acceso a un abogado independiente. Según lo que hemos observado, se ha vulnerado derechos fundamentales como salud, integridad y su propia libertad. La integridad física ha sido puesta en cuestionamiento por las imágenes y videos difundidos y la información recogida por doña Rosa sobre las condiciones en las que encontraron a Jerry y sus familiares a la hora de las visitas. No hay certeza sobre su atención médica dentro del penal, hay opacidad también sobre si se le está garantizando una atención adecuada. Tenemos algunas preocupaciones y realmente todas estas preocupaciones están basadas en normas y principios internacionales que están siendo vulnerados. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que define como derechos humanos el derecho a la vida, la integridad personal, libertad personal y la propia seguridad, la prohibición de la desaparición forzada, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a juicios imparciales y garantías de un debido proceso. Y por eso es que nosotros estamos haciendo una petición a diferentes organismos internacionales y países, como lo expresaba doña Rosa. Hemos recientemente solicitado medidas cautelares, ya fueron presentadas, y esperamos que la Comisión Interamericana las pueda resolver de forma expedita y también que posteriormente la Corte Interamericana pueda otorgar medidas provisionales. También pedimos a los grupos de expertos sobre desaparición forzada, el relator sobre tortura, el grupo de trabajo sobre detención arbitraria
y al relator sobre derechos de defensores humanos a emitir comunicados urgentes y cartas referidas al caso. También pedimos, solicitamos, exigimos que se permita un examen médico forense independiente para documentar el estado de salud, así como el acceso irrestricto a su defensa técnica y a su expediente procesal. También exigimos que cese la estigmatización pública, que cesen las campañas mediáticas y que pues, se ponga fin al uso de los medios estatales para coactar el proceso penal. También exigimos garantías para la familia y para las personas buscadoras, protección para su madre, novia y hermana y toda la familia en general, y que cese el hostigamiento en contra de todas estas personas. Y en general pedimos que los organismos internacionales y terceros estados ejerzan presión para una investigación internacional independiente sobre eventuales torturas, desaparición forzada y la instrumentación judicial como mecanismo de represión. Estos mecanismos deben exigir al Estado de Nicaragua que cese las represalias contra Jerry y su familia, que garantice su vida, salud e integridad y que se respete plenamente sus derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Ahora, para ir finalizando esta parte de las intervenciones, vamos a cerrar la conferencia con las palabras y análisis de Gonzalo Carrión por parte del colectivo. Adelante, don Gonzalo. Muchas gracias. En primer lugar, el reconocimiento a la extraordinaria labor con mucha firmeza, con mucha dignidad en medio del dolor que nos presenta, nos comparte doña Rosa y que viene haciéndolo desde que, como ella misma lo dice, desde que conoció la privación arbitraria de su hijo Jerry y inmediata desaparición forzada temporal. Y destacar con la presentación de doña Rosa y lo que también la colega Claudia ha planteado desde el punto de vista de las graves violaciones de derechos humanos, solo destacar lo siguiente para dar oportunidad si hay preguntas, de que, en primer lugar, Jerry lo exhiben públicamente con esa maniobra de esa práctica que la hemos conocido con otras personas privadas de libertad, de presentarlo como que si casi lo tuvieran de huésped de un hotel de primera categoría. Y eso fue posible porque la persistencia de doña Rosa, de la madre de Jerry, de no cesar, aun cuando los riesgos que implica utilizar la voz. Y por eso el reconocimiento de nuestra admiración a doña Rosa y que lo sigue haciendo. Y entonces, Jerry lo exhiben porque se suma su doble nacionalidad, que se preguntó por él, aunque doña Rosa reafirma, destaca la necesidad de que el Estado de Costa Rica haga una presencia más beligerante por su nacional. Y también que se sumó a la campaña de la libertad de Estados Unidos. Entonces, lo que ahora pasa y que nos ha resumido doña Rosa es, solo se puede interpretar como la venganza de la tiranía Ortega Murillo, la venganza por esa conducta firme, digna de la denuncia de doña Rosa en demanda de la libertad y de la vida y la seguridad de su hijo. La venganza traducida en una intensa, en esos días que también habíamos conocido horas antes de este momento que estamos compartiendo, cómo se enfocaron, concentraron en días y horas con la hija de doña Rosa, hermana de Jerry, con Maura, su hija pequeñita de 5 años, y su hermanito menor, hijo de doña Rosa, de tan solo 14 años. Miren, fijémonos cómo se multiplica la crueldad que han sometido a Jerry, se multiplica con, por supuesto, contra doña Rosa, que está fuera también del país, y contra Maura, su niña, y su otro hermanito de Maura, de tan solo 14 años. Una crueldad ilimitada de hacer sentir el dolor y de forzar al desplazamiento de esa familia, para dejar como devolver
por esa campaña de la libertad o por la libertad de Jerry y que fueron obligados a hacerlo, la regresan contra lo que tenía Jerry cercano, aun cuando no había podido materializarse por el impedimento de la tiranía de que su hermana viera a Jerry, ¿verdad? Pero el sentirse, el estar cerca, el estar en el país, de la misma familia, como decía doña Rosa, la representante, su hermana, de, de hacer todo lo que pudiera y además como comunicación directa con... Entonces, el cortar ese lazo humano de la otra parte de ese núcleo fundamental que destaca doña Rosa es, solo se puede interpretar como el castigo, otro castigo por ejercer la voz, por demandar la libertad de Jerry. Es así que se fue, y creo importante destacar cómo esa brutal crueldad que dice doña Rosa contra esos dos niños, ¿verdad? La niña hija de Maura de 5 años y el hermanito menor de 14 años cuando también pensaban privar de libertad. Ese desplazamiento forzado arrasa contra cualquier derecho humano que la colega Claudia también ya graficó y solo sumar nuestra voz y el compromiso del colectivo de Nicaragua Nunca Más de seguir haciendo todo lo que esté al alcance, de no callarnos, sino aquí como se dice, ¿no? Popularmente, doña Rosa no calla, mucho menos que nosotros callemos, ¿verdad? Y si un día doña Rosa nos pide, sigan haciendo ustedes y voy a tomar pausa, doña Rosa, queremos decirle con nuestro corazón y nuestros mejores pensamientos, nosotros no callaremos. Vamos a abogar por la libertad de Jerry. Estamos conmovidos con su testimonio, con lo que nos ha también contado ese núcleo desplazado por esa represión intensa, por esa venganza, que nos mantenemos con la voz firme con usted y también decirlo, ¿verdad? Extensivo a las familias que están preguntando por las demás personas desaparecidas, que el mecanismo de personas presas políticas lo ha compartido con Claudia. Abogar también, además de la libertad de Jerry, por su vida, por su seguridad, por su libertad, abogar por todas las personas detenidas, presas políticas y particular también por las personas que están en condición de desaparecidos. Entonces, que den muestra de vida y no solo muestra de vida, que a lo inmediato los pongan en libertad a todas las personas presas políticas, y en particular a las personas que están en condición de desaparecidos, cuyos nombres a veces no los conocemos bien, pero y también que las familias que están haciendo voz, no como quizás como lo está haciendo usted, doña Rosa, pero a esa familia también, con sus energías, con ese espíritu, firmeza, partida usted con sus emociones encontradas y con la familia fracturada y su hijo en la cárcel, con ese espíritu lo asumimos y reafirmamos nuestro compromiso. La seguiremos acompañando a Jerry y con Claudia y las demás organizaciones que están activas también manteniendo su voz. Multiplicamos nuestras voces, sumamos nuestras voces con usted, por Jerry y por todas las personas presas políticas, en particular por las personas que están en condición de desaparecidas. Para todas las personas presas políticas, libertad y respeto a su vida y a su integridad. Gracias, don Gonzalo. Y precisamente con esa última parte que usted nos ha dicho, tenemos algunos comentarios y preguntas en redes sociales y también de manera en bilateral. Algunos colegas los han estado diciendo. En principio, estamos hablando de doña Margín Blandón. Ella es también madre de una persona presa política y habla y exhorta también al resto de los nicaragüenses a que precisamente pidan justicia y libertad para todos y todas. Tenemos algunas preguntas para doña Rosa. Varias de ellas tienen que ver un poco con lo que ella habló
referido a la actuación de Costa Rica, del Estado de Costa Rica. Voy a leer las preguntas, todas son bastante similares para que usted pueda responder, doña Rosa. Pregunta varios colegas periodistas si han informado al consulado costarricense sobre la situación ahora de su hija y qué respuesta ha obtenido. ¿Qué gestiones ha realizado la Cancillería costarricense para lograr la libertad de Jerry? Si usted ha tenido algún contacto con la Cancillería costarricense. Un mensaje, fortaleza a la familia y en especial para usted, doña Rosa, admirable su fuerza. Me gustaría saber por qué cree que la dictadura está intentando expulsar a su familia, por qué se están ensañando con ustedes y con su hijo y qué exigencia puede dar. Y tenemos dos preguntas más sobre el video donde presentaron a su hijo, cómo vio las declaraciones de Jerry entre los medios de comunicación oficialistas del gobierno. ¿Valora que fue obligado a decir que lo están tratando bien? Adelante, doña Rosa. Bueno, en relación a la Cancillería de Costa Rica, porque he pedido, ¿verdad?, que el Estado de Costa Rica se pronuncie, es debido a que, lo dije en mi declaración, que no he podido ver, digamos, una demanda pública de parte de Costa Rica, porque es su deber, es su derecho, porque es un ciudadano costarricense. No he recibido, no he visto eso y tampoco que se me diga si hay avances, no hay avances. En el caso de Jerry, en lo que ellos han estado trabajando, no tengo ninguna notificación que me digan que hay avance en nada, ¿verdad? Porque ni siquiera creo, porque ya me hubieran dicho que a ellos les autorizaron por lo menos verlo y tampoco, ni eso. Entonces, en ese tema, con ellos no tengo ningún avance. En el caso de Jerry, con el caso del desplazamiento forzado de mi familia y en el caso de que mi hija es costarricense, pues solamente se me ha dicho que a la que pueden darle un documento para que ingrese, porque es costarricense, es a mi hija. De ahí, pues los dos menores, no hay una solución que me abra las puertas ni nada, a menos que sea yo la que tome decisiones que van con mucho mayor riesgo todavía, ¿verdad? Porque si yo hago algo, ellos van sin ninguna protección. En ese caso, ¿verdad? En cuanto a las imágenes de Jerry, en los videos, todo el mundo lo sabe, que desde la preparación del lugar donde mi hijo recibió la primera visita el 3 de septiembre, ningún preso recibe sus visitas ahí. Los presos reciben las visitas en unos galerones de pie, no con una mesa. Eso es falso. Desde ahí están mal. Luego, las declaraciones de mi hijo. Mi hijo respondió inteligentemente, con prudencia, por sobrevivencia, porque está en un sitio indefenso. Si los nicaragüenses que están en Nicaragua y que circulan por las calles se sienten indefensos y entre comillas andan libres, que van al mercado, van a la pulpería, hasta un bar pueden ir, no tienen garantías de seguridad. Entonces, si la gente que está afuera no tiene seguridad, ¿la tendrá mi hijo en el lugar donde está? No la tiene. Entonces, fue forzado prácticamente desde el principio del lugar donde lo tienen. Y mirar los medios de comunicación, que son medios de comunicación pro gobierno, que están al servicio, arrodillados al gobierno, repitiendo y diciendo lo que ellos quieren. Ellos ya saben, desde que estás enfrente de un policía, sabes lo que tenés que responder y cómo tenés que responder, porque solo el verlos te produce miedo. Porque algo que digas que va en contra, ahí nomasito vas para adentro.
Entonces, ¿qué vas a responderle? Lo que ellos quieren escuchar. No puedes hacer otra cosa. Si hay alguna otra pregunta, me la recuerda, pues porque se me... Sí, era sobre si tiene algo más que agregar, si la Cancillería se ha comunicado con usted, si ha tenido alguna respuesta. Y me llegó otra pregunta que tiene que ver si usted tiene comunicación con la novia de Jerry y si ella le comentó algo más que haya podido conversar y que no se haya visto en las imágenes que presentaron los medios. Bueno, dije hace un momento que no. La cónsul sí me ha contactado, tiene conocimiento del desplazamiento de mi familia, porque tiene conocimiento, yo se lo informé, lo que estaba sucediendo especialmente con Maura, porque es costarricense. Probablemente lo que suceda con los dos menores, pues no les compete porque no son costarricenses, son nicaragüenses, pero sí son humanos. Pero la situación de mi hija sí la conoce bien y que tuvo que desplazarse, ¿verdad? Forzadamente. En- Se me escapó la última pregunta que están Sí, haciendo. si tiene información adicional, si logró comunicarse con la novia de su hijo. Bueno, referente a eso, no tengo comunicación ninguna con ella porque, según entiendo, a ella le ordenaron perder contacto conmigo, me bloqueó de su teléfono, redes sociales. No hay comunicación ninguna. No existe Perfecto. ahora. Muchísimas gracias, doña Rosa. Tenemos dos preguntas para Claudia y para Gonzalo. Voy contigo, querida Claudia. Como si se ha presentado alguna denuncia ante Naciones Unidas, tengo entendido que estarán brindando actualización sobre la situación de Nicaragua la próxima semana. Adelante, Claudia. Sí, nosotros mandamos comunicación ya al grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, a la presidencia del Consejo de Derechos Humanos, al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias y a la relatoría sobre defensores de derechos humanos para que puedan intervenir dentro del marco de sus funciones en el caso del injusto encarcelamiento de Jerry Estrada y de la situación de su familia. Estamos esperando respuestas y y seguiremos intentando, pues seguiremos actualizando dependiendo de cómo se vaya desarrollando los acontecimientos, seguiremos actualizando a todos esos grupos de trabajo y espacios de Naciones Unidas, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, Claudia. Don Gonzalo, otro colega periodista, pregunta, ¿cuál sería el llamado principal que hacen hoy las organizaciones convocantes a la sociedad civil y medios de comunicación, a la comunidad internacional? ¿Conocen la situación de otras personas presas políticas? Adelante. Sí, sobre las personas presas políticas, yo recordaba que el mecanismo, y acá está compartiendo Claudia, nos puso la información, aun cuando es un subregistro de cuántas personas hay privadas de libertad. Y sobre ese esfuerzo, además del mecanismo, hay familiares que todavía mantienen voz y siguen demandando la libertad. Es decir, yo me refería a la lista oficial que publicada el 1 de septiembre sobre las más de 70 personas presas políticas y casi la mitad de ellas, más de 30 en condición de desaparición forzada. Entonces, sí, y nosotros documentando a familiares, ¿verdad? Como lo hace eh, el mecanismo y Claudia con su equipo de trabajo, nosotros estamos documentando. Yo creo que, ¿qué nos toca a seguir haciendo? Uno, en el caso concreto que estamos hablando, que nos convocó para esta conferencia, el ejemplo que nos comparte el testimonio de doña Rosa y, ahora que se suma el desplazamiento forzado de su hija y los niños. Ese testimonio que nos pone en perspectiva y clara el nivel de crueldad del régimen, también nos da el testimonio la fuerza para decir qué es lo que debemos de hacer. Y en este caso, esa voz fuerte
de doña Rosa debe permitirnos continuar haciendo la labor. Y aquí es trascendental que las familiares que están siendo ofendidas y que puedan seguir denunciando. La denuncia es fundamental. Y si se puede decirlo públicamente, pues mejor, aunque no estamos obligados, dadas las circunstancias del estado de terror, pero trascendental seguir contando lo que está pasando en Nicaragua. Y aun cuando estamos en el exilio, en medio de la adversidad y de cosas que estamos en la impotencia por no poder estar en nuestro charco, en nuestro país, pero sí tiene un gran valor y porque está aprobado ahora mismo en el caso concreto, Jerry lo exhibieron en la forma que lo exhibieron, gracias a esa persistencia, a esa dignidad de defender el honor propio y el derecho propio de la familia de doña Rosa, es que sabemos lo que sabemos con toda y la distorsión de Jerry. Y entonces, si se sigue denunciando, eso tiene un gran valor, seguirlo denunciando. Y quiero terminar, Wendy, diciendo una parte que no lo había indicado, en base al testimonio. Doña Rosa nos compartió un testimonio que también lo conocimos por la familia desplazada, forzada, cómo fueron llevados al Ministerio del Interior. Y ahí quiero señalar que los perpetradores, tanto en la represión concreta allá en la ciudad de León, para forzar al desplazamiento a Maura, su hermanito y su pequeña hija, estuvo dirigida así en su máxima responsabilidad por las autoridades superiores del Ministerio del Interior, donde fueron conducidas para, con palabras utilizadas sin necesariamente levantar mucho la voz, dejaron el mensaje que si doña Rosa no se callaba, el destierro era lo que estaba esperando. Entonces, quería destacar también a esos perpetradores que están en el Ministerio del Interior, que con procedimientos de tortura, sin tocar el cuerpo directo, así, sin golpear físicamente a Maura, el mensaje era aterrorizarla y prácticamente el resultado de forzarlas al desplazamiento. Denunciar esa parte que se me había omitido en la primera intervención. Entonces, y también el llamado a la comunidad internacional, a los que se mantienen haciendo algo por Nicaragua y no la olvidan y la mantienen en su agenda, seguirlo haciendo, aumentar la beligerancia, y también el llamado a las expresiones de la comunidad internacional que mantienen silencio o indiferencia frente a las graves violaciones de derechos humanos. Entonces, gracias por el acompañamiento a esta conferencia. Pues yo quisiera también agradecer al periodismo independiente que también no calla y acompañan a doña Rosa, a Jerry y a todas las personas presas políticas. Muchísimas gracias. Abrazos. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Vamos a ir cerrando la conferencia de prensa, agradeciendo, como decía, precisamente a todas las plataformas que se sumaron a multiplicar la voz de doña Rosa y de Claudia y también de Gonzalo. Hoy exigimos justicia para Jerry Estrada Ruiz y para todas las personas presas políticas, porque la verdad no debe de encarcelarse, ni silenciarse, ni exiliarse. La libertad es un derecho que nunca se debe de negociar. Libertad para todas las personas presas políticas. Muchas gracias. Pueden volver a ver esta conferencia de prensa que está en las redes sociales del colectivo y de plataformas aliadas. Tengan muy buen día.